El capítulo 2 comienza con la parte de demostraciones y vamos a ver acá también conjuntos y funciones. La parte de demostraciones, ¿por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos demostrar algunas cosas. Ustedes saben que en matemática las verdades, digamos, las cosas consideradas ciertas, como las proposiciones, teoremas, ¿sí? Cosas que afirmamos que ocurren, son cosas que pueden demostrarse, bueno, con resultados anteriores, ¿sí? Entonces, es importante, no porque nosotros pretendamos que ustedes hagan demostraciones importantes, digamos, o muy complejas. Sí es importante que ustedes puedan seguir el camino de una demostración, ¿sí? Cuando nosotros en un texto, tanto matemático como de otro tipo, porque esto es general en la ciencia, ¿no? Entonces, cuando uno quiera demostrar que algo es cierto, bueno, entender el camino lógico que sigue una demostración. Y para eso ustedes estudiaron lógica en matemática 0, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es, ¿qué quiere decir hacer una demostración? Vamos a ver 3 formas de hacer una demostración para que ustedes puedan comprender esa parte. Entonces, la cuestión es que cuando uno quiere, cuando uno afirma algo de un conjunto de objetos, ¿sí? Porque digamos que si decimos alguna cosa que no involucra un conjunto de objetos, si yo digo está lloviendo, estoy afirmando eso, bueno, salgo y miro si llueve y ya está, lo compruebo, ¿verdad? En general, cuando vamos a necesitar estrategias para ver la validez o no de lo que uno está afirmando, es cuando nos referimos a un conjunto de objetos. En muchos casos, si el conjunto de objetos es finito, basta con analizar qué pasa con los elementos de ese conjunto. En general, el problema es cuando los conjuntos son infinitos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos todos los números enteros son primos. ¿Esa es una afirmación verdadera o falsa? Falsa. ¿Por qué falsa? Bien. ¿Por qué falsa? ¿Cómo justifican ustedes que es una afirmación falsa? Porque podemos demostrar lo contrario. Es fácil demostrar números enteros que no sean primos. Por ejemplo, ¿cuál? Hay números que son divisibles por más de 4 números. Bueno, muy bien. Por ejemplo, ¿cuál? El 6, el 8. Bien. Entonces, yo digo, esto es falso, porque, por ejemplo, el 8 no es primo, porque tiene más de 4 divisores. ¿Está bien? Entendiendo a los números primos como los números que tienen exactamente 4 divisores, entonces, por ejemplo, el 8 no lo es. A esto es a lo que llamamos contraejemplo, ¿sí? Cuando tenemos que decir que una afirmación que está planteada para todos los elementos de un conjunto, queremos mostrar que es falsa, entonces a esto es a lo que se le llama contraejemplo. ¿Por qué? Porque yo puedo
yo puedo poner un ejemplo de alguien que no cumple la condición, ¿sí? Entonces le llamamos contraejemplo a esta forma de, ¿qué estoy haciendo? Estoy demostrando que esta afirmación es falsa, ¿sí? Ahora, si yo, en vez de tener esa afirmación, la afirmación que tengo es todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Bueno, es verdadero. Bien. ¿Y esto cómo lo muestro? Acá puedo poner un ejemplo. Acá el ejemplo no me sirve, digamos. Yo digo, bueno, es verdadero. Bueno, está bien. Pero acá es donde voy a necesitar una estrategia de demostración. ¿Qué pasó? A ver. No, acá no tengo para sacar. Bien. Está bien, está bien. No hay problema. Digo, en este caso, necesito una estrategia de demostración. ¿Está bien? ¿Por qué necesito una estrategia? Y bueno, porque dice todos los múltiplos de 4. Eso es un conjunto infinito de números. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría para ver si son todos múltiplos de 2? No puedo mirar uno por uno. ¿Sí? Entonces, ahí es donde necesito una estrategia de demostración. Es distinto si yo dijera todos los números del conjunto 4, 8, 16 son múltiplos de 4. Por ejemplo. ¿Sí? Acá. ¿Es verdadero o falso? Esto es verdadero. ¿Y tengo problemas para demostrarlo? Y no, porque agarro uno por uno de ese conjunto. Digo, múltiplo. Sí, porque 4 se escribe como 4 por 1. Ser un múltiplo de 4, sí, es un número que puede expresarse como 4 por un número entero. ¿Sí? 8 es múltiplo de 4 porque es igual a 4 por 2. ¿Sí? El 16, lo mismo, sí, es múltiplo de 4, porque 16 es 4 por 4. ¿Está bien? Buenísimo, con esto demuestro que esta afirmación es verdadera. Pero ¿qué pasa? Porque por más que me hable de todos los elementos de un conjunto, me habla de todos los elementos de un conjunto finito, ¿sí? Con poquitos elementos. Puedo mirar uno por uno, es verdadero, listo, se terminó. El problema es los enunciados de este tipo, donde dice todos los elementos de un conjunto infinito. Ahí es donde necesito una estrategia. Acá necesito estrategia, no, porque acá tengo que mostrar que es falso. Entonces me alcanza con el contraejemplo, ¿sí? Y si en vez de decir esto dijera existen números enteros primos, ¿es verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué?
¿Cómo demuestro algo de ese tipo? Con ejemplos. Bien, acá ¿por qué puedo usar ejemplo? Porque el enunciado dice existen. Entonces, con mostrar uno es suficiente para afirmar que este enunciado es verdadero. ¿Se entiende? Digo, esto es verdadero porque, por ejemplo, qué sé yo, el 7 es primo. Es un número entero, es primo, listo. Con esto muestro que es cierto que existen. ¿Bien? Entonces, distintos tipos de enunciados, ¿sí?, hacen que yo, para poder afirmar que son verdaderos o falsos, necesite diferentes estrategias. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en la que nosotros nos vamos a centrar, las que necesitan estrategias de demostración general, son los enunciados de este tipo. Los que tenemos que demostrar que todos los elementos de un conjunto infinito cumplen determinada propiedad. ¿Sí? En los otros casos, nos alcanza con contraejemplo para mostrar que algo es falso, con un ejemplo para mostrar que algo existe en un conjunto finito o infinito, ¿sí?, con analizando elemento por elemento si el conjunto es finito, ¿sí? Entonces, el tema central es cómo hacemos para demostrar este tipo de cosas. Bien, para esto tenemos, vamos a mirar tres estrategias, ¿sí?, que son el método directo, método contrarrecíproco o indirecto se llama también, y método del absurdo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ir mirando con un ejemplo cómo se aplica, digamos. Pero la cuestión es que, básicamente, nosotros vamos a tener enunciados de la forma P entonces Q, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan? Es un enunciado condicional, ¿sí? En general, bueno, va a ser para todo X, P de X, entonces Q de X, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a tener que demostrar es, en general, un enunciado condicional, ¿sí? Donde un enunciado condicional era verdadero cuando. ¿Se acuerdan de esto? Cuando ambos son verdaderos, sí, y en algún otro caso, o sea, si esto es verdadero y este es verdadero, el condicional es verdadero, es cierto. Siempre que el consecuente no sea falso. Pero, por ejemplo, si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, ¿cómo es el condicional? Siempre que la P no sea falsa. A ver. Ponele, si yo acá puedo tener verdadero falso y falso falso, ¿no? ¿Y se ve bien la tabla? Sí. ¿Cómo son los valores de verdad? Cuando los dos son falsos también. ¿A qué es verdadero? No sé. Bueno, estamos en problemas entonces. Primero tenemos que saber esto, ¿sí? Primero tenemos que saber esto porque si no, digamos, por eso digo, si las cosas se van a basar en demostrar, como lo que dijimos recién, todos los múltiplos de 4
eran múltiplos de 2, no me acuerdo cómo era el enunciado que pusimos, eso tiene la forma de un condicional. Si soy múltiplo de 4, entonces soy múltiplo de 2. Cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, es falso. Los demás son verdaderos. Ah, bueno, o sea que vos decís que el único falso es este. Y el resto son verdaderos. Bueno, bien. Así, bien. Entonces, esto es importante saberlo, porque entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar cuando tenemos que mostrar un enunciado en forma condicional? Lo que tenemos que mostrar, ¿sí?, es que esta línea de la tabla de verdad no puede darse, ¿sí? ¿Se entiende? Porque en cualquiera de las otras, el enunciado va a ser verdadero. Entonces, lo que nos interesa ver a nosotros es que si el antecedente es verdadero, el consecuente también tiene que serlo, no puede ser falso. Porque si esto pasara, entonces ya está, es falso mi enunciado. ¿Se entiende? Entonces, por eso, uno en el método directo va a partir de decir, ah, bueno, a ver, supongamos que P es verdadero. Y lo que quiero mostrar es que Q también tiene que serlo. ¿Sí? Esa es la idea de lo que uno demuestra en el método directo. Parto de antecedente verdadero y quiero ver si el consecuente también lo es. Bueno, está bien, repasen, sí, repásenlo. Pero repásenlo no solo por esto, porque ustedes saben que la lógica es importantísima en la programación, ¿no? Todo lo que uno hace cuando programa es usando lógica, ¿no? Todas son cosas de la forma, si pasa esto, entonces esto, ¿sí? Bien, entonces, la idea del método directo es, parto de antecedente verdadero y quiero probar que el consecuente también lo es. Si logro probar eso, quiere decir que esta línea no puede darse y entonces se dan estas tres en las cuales siempre el condicional se cumple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un enunciado que dice, bueno, podemos hacer ese que habíamos puesto hace un rato. Todo número entero múltiplo de 4 es múltiplo de 2. No sé si lo había escrito así, pero bueno, supongamos esto, ¿sí? Este es mi enunciado. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es traducir esto en algún lenguaje matemático, ¿sí? Para poder mostrar si estas cosas son ciertas, ¿sí? Fíjense, estamos otra vez en un conjunto infinito, múltiplos de 4. Entonces, ¿cómo muestro yo? ¿Qué tendría que hacer? Partir de, bueno, ¿cómo tomo X múltiplo de 4 y quiero ver que es múltiplo de 2? ¿Está bien? Esa debería ser mi estrategia. Entonces, ¿por qué digo X? Bueno, porque uno cualquiera tengo que tomar. Dijimos, un ejemplo no me alcanza, ¿sí? Cuando tengo que mostrar cosas de este tipo. Bueno, ponele, ¿cómo escribo un X que sea múltiplo de 4? ¿Se les ocurre qué caracterización le podemos poner a ese número? 4 por algo, bien. 4 por algo, o sea que lo podemos llamar 4 por i, dijo alguien ahí. Bien. X4 por i, ¿está bien? K4 siendo K entero, bueno, bien. Entonces acá decimos i entero, ya que lo llamamos i, ¿está bien?
Eso es un múltiplo de 4, un número que se escribe como 4 por un entero. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Que este número, ¿sí?, es un múltiplo de 2, dice acá. Y para probar que es un múltiplo de 2, si ser un múltiplo de 4 es ser 4 por un entero, ser múltiplo de 2 es ser 2 por un entero. Bueno, entonces lo que yo quiero mostrar es que ese mismo X lo puedo escribir como 2 por 2 por Y. Total, el 4 es 2 por 2. ¿Sí? Y eso nos dice que podemos expresarlo si a este 2 por Y, este 2 por Y, lo llamamos K, ¿sí? Entonces, X lo escribo como 2 por K. K entero. ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿Por qué K estoy segura que K es un número entero? Bueno, porque 2 es entero, Y es entero, y si multiplico dos enteros, me da un entero, ¿sí? A eso se le llama una operación cerrada en los números enteros, es decir, tomo dos enteros, los multiplico, me vuelve a dar en el conjunto de los números enteros, eso sería que la operación sea cerrada en los enteros. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Me quedó que X es 2 por un entero. Bueno, entonces puedo afirmar que X es múltiplo de 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó? Tomé un número cualquiera que era múltiplo de 4 y llegué a que es múltiplo de 2. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. ¿Se entiende? Esta es la estrategia que se llama método directo. Partimos del antecedente verdadero y probamos que el consecuente también lo es. ¿Sí? Ahora, esta estrategia no siempre puede usarse, por eso existen otras también. Las demostraciones son cosas difíciles de hacer, no es que sea muy fácil, ¿sí? Acá estamos mostrando enunciados sencillos, pero realmente es muy difícil demostrar propiedades en matemática. Entonces, muchas veces uno intenta demostrar de una manera y no logra llegar. Y entonces por eso también aparecen otras estrategias que nos ayudan a demostrar la misma cosa, digamos, usando otro camino. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos probar, vamos a borrar acá. Y nosotros ahora vamos a usar el método, bueno, cualquiera, puede ser del contrarrecíproco o el absurdo, pero bueno, supongamos por el absurdo que queremos probar que todo número entero todo número entero par al cuadrado
par. No, vamos a poner el enunciado otra vez. A ver. Todo número entero que al cuadrado es par, o que al cuadrado es impar, entonces, bueno, como el es impar. A ver si se entiende así el enunciado. Todo número entero que al cuadrado es impar, ¿sí? ¿Está bien? O sea que lo que dice este enunciado es que si yo tengo un número que al cuadrado es impar, vamos a escribirlo primero con es impar, entonces A es impar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el enunciado? Esto es lo que quisiéramos ver. Bueno, ¿qué pasa acá? Si nosotros acá queremos usar el método directo, ¿qué ocurre? Digo, bueno, a ver, ponele A cuadrado es impar, ¿sí? Entonces, otra vez voy a tomar un número cualquiera. ¿Cómo escribo que un número es impar? ¿Cómo se caracteriza un número impar? 2x más 1. Bien, otra vez con x entero, ¿no? Entonces, en este caso, podría decir, bueno, tomo un número al cuadrado, ¿sí? Que al cuadrado es 2 por x más 1, donde x es entero. ¿Sí? Bien. Y ahora entonces yo quisiera mostrar que A es impar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo trabajo acá? Y poner que le calculo la raíz cuadrada de 2x más 1. ¿Sí? Porque yo ahora quiero A. Entonces tendría que despejarlo de acá. Y ahí veo que en realidad no es fácil. ¿Sí? Porque ¿esto qué me va a decir? Yo digo, bueno, entonces A es la raíz cuadrada de 2x más 1. Y eso no tengo ni idea de cuánto puede dar o qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces ahí es cuando digo, no, esta estrategia no me está sirviendo. ¿Sí? Por este camino no me parece que vaya a llegar a ningún lado. Bueno, entonces lo que voy a hacer es usar un enunciado equivalente. ¿Qué enunciado equivalente puedo usar? ¿Se acuerdan el contrarrecíproco qué era? ¿Qué era el contrarrecíproco en lógica? Cuando teníamos algo de la forma P entonces Q, esto era equivalente a qué enunciado? A Q entonces P. Eso sería el recíproco y no es equivalente. No P, entonces no Q. No exactamente. ¿No era una de las leyes de Morgan? No, las leyes de Morgan era cuando uno tenía la negación, por ejemplo, de una conjunción, ¿sí? Bien, es lo que dice Martín, no Q entonces no P. Las leyes de Morgan era negar esto es equivalente a no P o no Q. Muy importante saberlo también, ¿sí? El contrarrecíproco enunciado equivalente a este es no Q, entonces no P. ¿Sí? Ojo con eso, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿está bien? Porque uno, digamos, tiene que ver también con el lenguaje. Si yo digo que
si pasa algo, entonces pasa otra cosa, no es lo mismo decir, si pasa Q, entonces pasa P. ¿Sí? Eso, por ejemplo, fíjense en el caso que hicimos hoy. En el caso que hicimos hoy dijimos, todo múltiplo de 4 es múltiplo de 2. ¿Sí? Dijimos eso. ¿Y eso es equivalente a decir todo múltiplo de 2 es múltiplo de 4? ¿Qué les parece? Sí, se ve que no es lo mismo. ¿Está bien? Eh, no son cosas equivalentes. Claro, claro. En cambio acá, yo digo, si pasa P, entonces pasa Q. Con lo cual, si no pasa Q, entonces no pasa P. Tal cual. Bien. En esto es en lo que se basa el contrarrecíproco, porque en realidad lo único que vamos a hacer es reformular el enunciado y después lo probamos por el método directo también. ¿Se entiende? Es decir, yo voy a decir, bueno, entonces como yo sé de esta equivalencia, mi enunciado ahora, ¿en qué se transforma? Miren, yo tenía si A cuadrado es impar, entonces A es impar. ¿Cómo transformo entonces ese enunciado usando el contrarrecíproco? ¿A qué sería equivalente? A decir que, a ver si se dan cuenta cómo tendríamos que escribir eso. Mm, sí, lo pasamos a par. Está bien, ponele que decir no es impar es lo mismo que decir es par. Pero ojo, yo no puedo, yo no puedo empezar. Está la otra profesora también con nombre repetido. Yo no puedo empezar diciendo si A cuadrado es par. Si A es par, claro. Yo ahora, fíjense, teníamos si P entonces Q, entonces yo tengo que escribir no Q, entonces no P. Es decir, si tengo esto, entonces esto, sería no esto, entonces no esto. ¿Se ve? Entonces lo que dice David, ¿sí? Si A no es impar, es decir, si A es par, entonces A cuadrado no es impar, es decir, es par. ¿Se entiende? ¿Cómo reformulamos el problema? ¿Se ve eso ahí? Ahora es un problema relativamente sencillo de probar por el método directo, fíjense. Una vez que ahora lo reescribí como algo equivalente, digo, bueno, y si ahora uso el método directo, ¿qué tengo que decir? Bueno, supongamos que esto se cumple, quiero probar que esto también se cumple. ¿Sí? Entonces, ¿cómo digo un número par? Bueno, voy a decir sea A un número par. ¿Cómo es un número par? ¿Cómo es ahora entonces? ¿Cómo lo escribo? Si pruebo, claro, esa es la idea. Si yo pruebo esto, entonces quiere decir, si esto es verdadero, esto también lo es porque son equivalentes. Exacto. ¿Mm? Es como escribirlo de otra forma, pero que es equivalente. Entonces, probar esto es lo mismo que haber probado esto. ¿Mm? Bien. A igual a 2x para que sea par. Bien, lo escribo como 2x con x entero. ¿Sí? Eso es un número par. Bueno,
ahora, ¿qué es lo que tengo que probar? Que a cuadrado también es par. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces calculo a cuadrado. ¿Cuánto da a cuadrado? Y bueno, si yo supuse que a era 2x, a cuadrado es 2x al cuadrado. ¿Sí? ¿Vamos con eso? Y si yo quiero probar que ese a cuadrado es un número par, lo que tengo que probar es que a cuadrado se puede escribir como 2 por alguien también. Entonces, puedo decir que a cuadrado es 2 por x, ¿no? Si es 2x al cuadrado. Bueno, bien. Es decir, que agrupo, como dice León, ¿sí? 2x cuadrado es 2 por x por x. Entonces lo que puedo hacer es agrupo 2 por x, y esto es un número entero, ¿sí? Que podemos llamar m. ¿Por qué es entero? Otra vez, porque es multiplicación de números enteros, ¿sí? Y eso da siempre un entero. Entonces, a cuadrado es 2 por m. Y entonces a cuadrado es par, como quería demostrar. ¿Se entiende? ¿Está bien? Bien. A ver, otra vez, no es que con esto tampoco nosotros pretendemos, listo, ya vimos esto y podemos demostrar cualquier cosa. No, da trabajo, pero bueno, es una introducción como para que puedan ir siguiendo el hilo de las demostraciones. Sí o sí había que sacar M. ¿En qué sentido había que sacar M? Eh, yo lo que digo, digamos, para afirmar que A cuadrado es un número par, si yo tengo definido que un número par es un número que se escribe como 2 por un entero con 2x a la 2. Bueno, pero ¿y esto por qué? ¿Cómo digo yo que esto es un número par? ¿Me entendés, Julio? O sea, yo defino que un número par es 2 por un entero, ¿con reemplazo de qué tipo? ¿Qué reemplazarías? X por un entero. Ah, bueno, pero ahí no, porque ahí otra vez, entonces pondríamos un ejemplo, ¿me entendés? Acá, sí, si yo pongo acá, a ver, pongo el 3, 2 por 3 es 6, 6 al cuadrado es 36. Ah, buenísimo, es un número par, pero no me sirve eso porque sería un caso particular. Otra vez recordemos que yo justamente estoy usando toda esta estrategia porque un ejemplo no me va a alcanzar, ¿sí? Porque necesito hacer una demostración para un conjunto infinito de números, ¿sí? Entonces, acá yo no puedo poner un ejemplo. Lo que tengo que mostrar es que este número se puede escribir como 2 por un número entero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve un poco más, Julio? Bien. Bueno, entonces, miremos el último método. El último método, vamos a ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ah, pensé que alguien quería hablar. Córtenme, si quieren preguntar algo. Bueno, ¿qué pasa si yo
en este mismo enunciado, voy a usar ahora para mostrar el método del absurdo. Miren, en vez de usar este método, es decir, que podemos probar este mismo enunciado con dos métodos distintos. Fíjense si yo quisiera decir ahora, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Que está haciendo ruido. Yo no logro ver quién es. Mauro, dicen. Mauro, ¿vos querés decir algo? Si no, apaga el micrófono, por favor. Bueno, no. Esperen un minuto, a ver si puedo. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a mirar este enunciado usando el método del absurdo. ¿Qué quiere decir el método del absurdo? El método del absurdo es solamente decir, voy a suponer que no es cierto, ¿sí? Y si supongo que no es cierto, llega un absurdo. Por lo tanto, era verdadero. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo algo de la forma P, entonces Q, ¿sí? Quiero probar esto, ¿sí? Entonces, supongo que no se cumple o que es falso, digamos. Supongo que esto es falso, es decir, que no es cierto que pasa P entonces Q. Suponer que es falso es lo mismo que decir se cumple P, pero no Q. ¿Está bien? Si yo digo que es mentira P entonces Q, digo, bueno, se cumple P, pero no Q. ¿Está bien? Y ahí llega un absurdo. Digamos, a ver, esto a veces parece más complicado de lo que es. Llega un absurdo. Por lo tanto, si llega un absurdo suponiendo que era falso, quiere decir que era verdadero. A ver, ¿está bien? Primero, ¿cuál es la estrategia que voy a usar? Vamos a mirarlo con el ejemplo, ¿sí? Para ver si se entiende. Pero la estrategia es suponer que no es cierto. Y al suponer que no es cierto, bueno, hago, digamos, las operaciones de acuerdo al enunciado que sea y voy a llegar a algo que es un absurdo. ¿Sí? Miren, por ejemplo, en este caso, suponer que esto es falso, ¿sí? ¿Qué sería? Digo, P, entonces Q. Supongo que es falso. Entonces, si es falso, se cumple P, pero no Q, dice acá. O sea que lo que digo es, A cuadrado es impar y A es par. ¿Sí o no? ¿Se entiende que sería este enunciado? ¿Suponer que esto es mentira? Con poner i no cambia la tabla de verdad. La tabla de verdad del condicional. Sí, sí, sí. Y no- Sí, claro. A ver, ¿por qué lo escribí así? No quería meterme en eso, pero vamos a meternos. Si yo tengo algo P, entonces Q.
y lo niego, estoy diciendo no es cierto, ¿sí? No es cierto. ¿A qué era equivalente negar un condicional? Esto es equivalente, primero, el condicional era equivalente a decir no P o Q, ¿se acuerdan? Y después tengo que usar De Morgan para decir que entonces eso es equivalente a no P, que es P, y no Q. Para esto me tengo que acordar un poco de lógica. Ah, perfecto, sí. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Por eso es que justamente, a ver, no sé quién preguntaba por ahí, por eso es que ahora acá hay un y no un entonces. ¿Mm? Cuando yo digo, supongo que esto es falso, ¿sí? Esto pasa y esto no. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Cómo hago entonces ahora para trabajar con esto? ¿Cómo hago para trabajar con esto? Digo, bueno, entonces yo estoy suponiendo que las dos cosas son ciertas. Y bueno, ponele A cuadrado es impar, quiere decir que A cuadrado se escribe como 2x más 1, por lo que dijeron hoy, ¿no? Con un X entero. Y si A es par, quiere decir que A se escribe como 2. Acá no podemos usar la misma letra, usemos un W para que sea par. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos suponiendo que estas dos cosas pasan a la vez. Bueno, pero entonces quiere decir que A cuadrado es 2x más 1, tal cual lo escribimos acá, y si elevo este al cuadrado, ¿qué me quedó? Otra vez 2 por 2 por W por W. ¿Sí o no? Bien, elevé este al cuadrado y me queda ahora de la misma forma que lo habíamos hecho hoy. Pero entonces, acá tengo A cuadrado impar y acá tengo A cuadrado impar. ¿Sí? Y este es el absurdo. Digo absurdo. Un número no puede ser par e impar a la vez. Claro, tal cual. ¿Mm? Un número no puede ser par e impar a la vez, por lo tanto, eso es un absurdo, proviene de haber supuesto que este enunciado era mentira, ¿sí? Entonces este enunciado es cierto. ¿Entiende más o menos la idea? ¿Mm? A veces aparece como algo que nosotros utilizamos también todo el tiempo, digamos, es como pensar, si yo digo, anoche no llovió, y digo, bueno, a ver, demostrá que eso es cierto. Uno dice, bueno, porque si hubiera llovido, la tierra estaría mojada y la tierra no está mojada. ¿Se entiende? Es como ese planteo de si fuera mentira lo que estás diciendo, ¿sí? Yo digo, anoche no llovió. Si eso fuera mentira, es decir, si hubiera llovido,
entonces la tierra estaría mojada y como la tierra está seca, habría una contradicción. ¿Se entiende que ese razonamiento nada más el que uno usa en el absurdo? ¿Sí? ¿Está bien? Es como, por eso digo que es algo que uno a veces usa habitualmente en el lenguaje, ¿sí? Claro, claro, y sí, usamos todo el tiempo, usamos todo el tiempo. A veces hay, hay quien la usa mal, digamos, y por eso a veces pasan cosas raras, pero, pero es así, ¿no? Es como lo que uno a veces utiliza con menos formalización de esto, por supuesto, con menos formalización. Por eso digo, para que cuando uno viene a formalizarlo, trate de relacionarlo con lo que pasa cuando uno habla o cuando uno razona habitualmente. ¿Mm? ¿Está bien? Eh, ¿Algo que me quieran preguntar hasta acá? Claro. Estos son los tres métodos de demostración que hay, digamos, después hay otros métodos, pero que son puntuales para determinadas situaciones. Eh, pero en general, estas son las tres formas de hacer demostraciones. ¿M? Y esto, insisto, no es que pretendemos que ustedes, después de esto, listo, puedan demostrar cualquier cosa. Simplemente va a haber algunos enunciados sencillos como para que ejerciten esto. Ustedes tienen ahí unos poquitos ejercicios, tienen 4 ejercicios como para probar un poco esta técnica. Y después es, ya les digo, el uso más que nada en el resto de la materia cuando uno va a tener que demostrar cosas porque si no terminamos haciendo matemática con la fe, digamos, y creyendo en que las cosas se cumplen tal cual las decimos. Y no es solo por eso, ¿no? Sino también para que, no porque a ver si vamos a creer o no un enunciado, es importante entender la demostración, pero además porque después en el futuro su trabajo también va a ser estudiar nuevas cosas y convencerse o probar ustedes mismos de que algo funciona o no funciona o que sirve o no sirve. Bueno, hacemos, si quieren, podríamos hacer, si quieren, hacemos un pequeño intervalo y después hacemos la introducción de la parte de conjuntos, que es un poco más ágil, ¿sí? Porque conjuntos ya es más conocido para ustedes. Si quieren, hacemos eso, un pequeño corte y volvemos para la parte un poco de conjuntos para que tengan más para ejercitar. ¿Les parece bien? Así un ratito de descanso. Bueno, acá sí podemos entrar al mismo link, porque yo la programé como de 3 horas, así que si ahora salimos podemos entrar al mismo. ¿Mm? Bueno, bien, lo único que le voy a pedir a Adriana, que está ahí, que corte la grabación, porque yo seguro no la puedo cortar. ¿La corto o abandono la grabación? No, cortá primero la grabación para que no nos pase lo del otro día. Bien. Porque yo no la puedo cortar de acá. La pongo en pausa.